Quédese hasta el final y suscríbase como son los ángeles. Los ángeles son seres espirituales personales que tienen inteligencia, emociones y voluntad. Esto es verdad en ambas clases de ángeles buenos y malos demonios. Los ángeles poseen inteligencia. Mateo capítulo 8 verso 29 y 2 Corintios capítulo 11 verso 3, Primera de Pedro capítulo 1 verso 12, muestran emociones. Lucas capítulo 2 verso 13, Santiago capítulo 2 verso 19, Apocalipsis capítulo 12 y 7 y demuestran que tienen voluntad. Lucas capítulo 8 verso 28 y 31, Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 26, Judas 6. Los ángeles son seres espirituales. Hebreos capítulo 1 verso 14, sin un cuerpo físico real. El hecho de que no tienen cuerpos no afecta el que tengan personalidades. El conocimiento que poseen los ángeles está limitado por el hecho de ser seres creados. Esto significa que no son omniscientes como Dios. Mateo capítulo 24 verso 36, aunque ellos sí parecen tener mayor conocimiento que los humanos. Esto puede deberse a tres causas. Los ángeles fueron creados como un orden superior de criaturas en el universo a lo que son los humanos. Por eso, es innato en ellos el poseer un mayor conocimiento. Los ángeles estudian la Biblia y el mundo más exhaustivamente que los humanos y obtienen conocimiento de ello. Santiago capítulo 2 verso 19, Apocalipsis capítulo 12 verso 12. Los ángeles obtienen conocimiento a través de una larga observación de las actividades humanas. A diferencia de los humanos, los ángeles no tienen que estudiar el pasado, ellos ya lo han experimentado. Por eso saben cómo han actuado y reaccionado otros en situaciones, y pueden predecir con un alto grado de asertividad cómo podemos actuar en circunstancias similares. Aunque tienen voluntad, los ángeles están, como todas las criaturas, sujetos a la voluntad de Dios. Los ángeles buenos son enviados por Dios para ayudar a los creyentes. Hebreos capítulo 1 verso 14. Ve aquí algunas de las actividades que la Biblia acredita a los ángeles. Alaban a Dios. Salmo 148 verso 1 y 2, Isaías capítulo 6 y 3. Adoran a Dios. Hebreos capítulo 1 verso 6, Apocalipsis capítulo 5 verso 8 y 13. Se regocijan en lo que Dios hace. Job capítulo 38 versos 6 y 7. Sirven a Dios. Salmo 103 verso 20, Apocalipsis capítulo 22 verso 9. Se presentan delante de Dios. Job capítulo 1, capítulo 6 verso 2 y 1. Son instrumentos de los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 7 verso 1, capítulo 8 verso 2. Traen respuestas a la oración. Hechos capítulo 12 verso 5 y 10. Ayudan a ganar a la gente para Cristo. Hechos capítulo 8 verso 26, capítulo 10 verso 3. Observan el orden, trabajo y sufrimiento de los cristianos. Primera de Corintios capítulo 4 verso 9, capítulo 11 verso 10, Efesios capítulo 3 verso 10, Primero de Pedro capítulo 1 verso 12. Animan en momentos de peligro. Hechos capítulo 27 verso 23 y 2. Cuidan de los justos al momento de su muerte. Lucas capítulo 16 verso 22. Los ángeles son de un orden enteramente diferente al de los seres humanos. Los seres humanos no se convierten en ángeles después de morir. Los ángeles nunca se convertirán y nunca fueron seres humanos. Dios creó a los ángeles, así como creó a los humanos. En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles son creados a la imagen y semejanza de Dios, como lo son los humanos. Génesis capítulo 1 verso 26. Los ángeles son seres espirituales que pueden, hasta cierto grado, tomar forma física. Los humanos son principalmente seres físicos, pero con un aspecto espiritual. Lo más grande que podemos aprender de los santos ángeles es su instantánea e incuestionable obediencia a los mandatos de Dios. Animan en momentos de peligro. Hechos capítulo 27 verso 23 y 2. Cuidan de los justos al momento de su muerte. Lucas capítulo 16 verso 22. Los ángeles son de un orden enteramente diferente al de los seres humanos. Los seres humanos no se convierten en ángeles después de morir. Los ángeles nunca se convertirán y nunca fueron seres humanos. Dios creó a los ángeles, así como creó a los humanos. En ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles son creados a la imagen y semejanza de Dios, como lo son los humanos. Génesis capítulo 1 verso 26. Los ángeles son seres espirituales que pueden, hasta cierto grado, tomar forma física. Los humanos son principalmente seres físicos, pero con un aspecto espiritual. Lo más grande que podemos aprender de los santos ángeles es su instantánea e incuestionable obediencia a los mandatos de Dios. La cultura popular a menudo proporciona imágenes de ángeles como personas con alas, halos, túnicas y arpas. Se los ve volando al rescate de humanos en crisis y cantando alabanzas a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la apariencia de los ángeles? Cuando los ángeles son revelados a los humanos, su apariencia varía. En algunas ocasiones, los ángeles aparecen como hombres normales en un cuerpo humano. Esto ocurrió con Abraham y Sara en Génesis 18. Hebreos capítulo 13 verso 2 hace referencia a hospedar a los ángeles sin saberlo. Otras apariciones angelicales revelan un ser sorprendente.
Los ángeles se encuentran diciendo, no tengas miedo, para calmar a aquellos a quienes aparecieron. Lucas capítulo 1 verso 11. En Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantando para anunciar el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. La aparición de los ángeles en la tumba de Jesús hizo que los soldados romanos quedaran como muertos. Mateo capítulo 28 verso 4. En algunas ocasiones, se menciona a los ángeles que tienen alas. Esto es cierto de las imágenes del querubín que se le ordenó a Moisés que hiciera sobre el arca del pacto. Éxodo capítulo 25 verso 20, así como sobre los serafines en Isaías 6 y las criaturas que se aparecieron a Ezequiel. Una de las descripciones más detalladas de cómo son los ángeles es la que da Daniel en Daniel capítulo 10 verso 5 y 6. Levanté los ojos y vi ante mí a un hombre vestido de lino, con un cinturón del oro más refinado. Su cuerpo brillaba como el topacio, y su rostro resplandecía como el relámpago. Sus ojos eran dos antorchas encendidas, y sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido. Su voz resonaba como el eco de una multitud. José, esposo de María la madre de Jesús, experimentó 3 sueños que incluyeron un ángel del Señor que proporcionó información importante sobre Jesús, María y su seguridad como familia. No se da ninguna descripción, pero José claramente consideró al visitante como un ángel. Mateo capítulo 1 verso 2. En general, sin embargo, está claro que los ángeles son espíritus inmateriales como se describe en Hebreos capítulo 1 verso 14. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Los ángeles podían comunicarse claramente en el idioma de aquellos a quienes servían, ya que compartieron mensajes hablados en muchas situaciones. Incluso cantaron a los pastores en Lucas capítulo 2 verso 13 y 14. Además, si bien no se nos dice exactamente cuándo se crearon los ángeles, está claro que tuvo lugar antes de la creación de la tierra. Job capítulo 38 verso 4 y 7 declara que su creación fue anterior a la creación de la tierra. Los ángeles fueron creados por Jesucristo. Juan capítulo 1 verso 3, Colosenses capítulo 1 verso 16. Estas son otras definición de los ángeles. Los ángeles son seres creados. Son un tipo de criatura completamente separado de los humanos. Satanás, Lucifer, sigue siendo solo un ángel. No es tan poderoso como Dios en lo más mínimo. Sin embargo, los ángeles son mucho más poderosos que los seres humanos y poseen un mayor conocimiento. Los ángeles entienden la Biblia y el mundo, y creen en las profecías de Dios. Santiago capítulo 2 verso 19, Apocalipsis capítulo 12 verso 12. Incluso los ángeles caídos, que odian a Dios, no son ateos. Ellos saben que Dios existe. Los ángeles también entienden a la humanidad muy bien. No tienen que estudiar el pasado, porque lo han experimentado. Hay un número limitado de ángeles, y no se reproducen. Los ángeles creados al principio de los tiempos todavía están con Dios, y los demonios que cayeron al principio todavía están caídos. Debido a su longevidad, podemos suponer que tienen mucho más conocimiento y comprensión de Dios y la humanidad que nosotros. En el caso de los ángeles caídos, o demonios, no tenemos ninguna esperanza de ganar argumentos con ellos a menos que usemos las escrituras para combatir sus mentiras. Al depender de la comprensión humana defectuosa y limitada, fallaremos siempre. Los ángeles, como todos los seres creados, están sujetos a la voluntad de Dios. Los ángeles buenos son movilizados por Dios para ayudar a los creyentes. Hebreos capítulo 1 veros 14. También hacen muchas otras cosas, lo que incluye alabarlo y adorarlo. Salmos 148 verso 1 y 2, Isaías capítulo 6 verso 3, Hebreos capítulo 1 verso 6, Apocalipsis capítulo 5 verso 8 y 13. Los ángeles se regocijan en las obras de Dios y le sirven. Job capítulo 38 versos 6 y 7, Salmo 103 verso 20, Apocalipsis capítulo 22 verso 9. Ellos están de pie delante de Dios ante su presencia. Job capítulo 1 verso 6, capítulo 2 y 1. Proclaman los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 7 verso 1, capítulo 8 verso 2. Ellos ministran a los humanos y algunas veces traen respuestas a las oraciones. Hechos capítulo 12 verso 5 y 10, capítulo 8 verso 26, capítulo 10 verso 3. Ellos miran el trabajo y los sufrimientos de los cristianos. Primera de Corintios capítulo 4 verso 9, capítulo 11 verso 10, Efesios capítulo 3 verso 10, Primero Pedro capítulo 1 verso 12. Animan. Hechos capítulo 27 verso 23 y 24, y cuidan a los creyentes cuando mueren. Lucas capítulo 16 verso 22. Curiosamente, la Biblia nunca dice que los ángeles son creados a la imagen de Dios, como lo son los humanos. Génesis capítulo 1 verso 26, aunque parece que pueden tomar forma física. Génesis capítulo 6 verso 4, capítulo 19 verso 1.